Bueno, hoy vamos a ir, sí, ya siguiendo el ciclo de videos que estaba haciendo. Ya hoy entrando un poco en el tema religioso con este escrito de Entre Religiones Te Veo, que es como un resumen de todo lo que se plantea en este punto, ¿no? Primero que nada voy a aclarar que no soy ateo, ¿ok? Ni nada que se le parezca, de hecho. Pero sí, creo que Dios es el mismo para todos, es el mismo Dios, y no lo veo como otras personas lo ven, sobre todo los que se creen dueños de la verdad, sobre todo los que tratan de meterlo a juro, obligado, su Dios. Resulta que no están metiendo al Dios, están metiendo su religión, las creencias religiosas, porque Dios es el mismo para todos. ¿Ves? El detalle está en que es un sistema que se ha creado con el tiempo donde los textos sagrados, lo he explicado en otros escritos, en otros videos, los textos sagrados se utilizan como control de una población. Son como unas constituciones, un acuerdo social. Pero en el caso de las religiones es impuesto por unos líderes que llaman profetas, llaman mesías, etcétera, etcétera, que imponen unas leyes, unas formas de vida, un estilo de vida para la sociedad que cree en esa religión. El problema de estas religiones es que todas tratan de imponerse sobre las demás creencias del mundo. ¿Ves? De allí el ataque a los impíos, el ataque a los, a los, los no creyentes. Todas las religiones, las monoteístas, las tres religiones monoteístas sufren del mismo mal. ¿Ves? Entonces, como dije, el verdadero Dios es el mismo para todos. Llámenlo Alá, Jehová, Jesucristo, como lo quieran llamar, es el mismo para todos. Lo que cambia es la organización constitutiva en torno al cual se crea ese Dios, ¿eh? Al cual se crea en función de la religión. Cabe destacar que usé la frase del título en referencia a un decir popular referente a los abogados que implica el temor a lo que suceda. ¿Por qué? Al final entenderán. Véanse que en cuanto a lo que es en sí el proceso de historia, he hablado de la parte eurocentrista, donde las pirámides egipcias son una gran cosa, ¿verdad? Y resulta ser que las hay igual en México, también las hay en Indonesia, las hay aquí. En Venezuela hay una que está escondidita, la tenemos escondidita, para que no nos las vayan a saquear, no las vayan a destruir. Y el detalle es que no es coincidencia que todos esos sitios tengan el mismo tipo de infraestructura, porque, como dicen, se dice que la gente vino de China, de la parte asiática, hacia las Américas. Yo vuelvo a insistir en que fuimos nosotros hacia allá y después ellos regresaron. Lo que pasa es que no hemos llegado hasta ese punto de más allá. Ahorita estamos cuando ellos regresaron. ¿Ves? Que se hablaba de que Colón en su tercer o cuarto viaje, ayer estaba escuchando a Dussel esa explicación, que ya yo tenía una idea, pero él la hace muy buena en uno de sus presentaciones, de sus charlas, donde él explicaba que Colón todavía para el cuarto viaje no sabía dónde estaba. ¿Ves? Él hablaba de que estaba en la parte del Asia, hacia más o menos la Indochina, ¿verdad? Y decía que estaba cerquita del mar Mediterráneo, o algo así. Resulta ser que estaba en las Américas, estaba en la Yayala en ese momento, y no se había dado cuenta. Después nos colonizaron y nos pusieron a América. Por eso digo que para dejar de ser colonia debemos empezar por dejar de llamarnos América. Porque América viene de Américo Vespucio,
que era el cartógrafo de los imperios colonialistas. Debemos dejarnos llamar colombianos, gran colombianos, porque Colón, de Colón, fue el que inició el proceso de colonización e invasión a nuestro país, a nuestro continente. Tenemos que comenzar por las raíces. Entonces, en el caso religioso, desde mi perspectiva, yo en cierta forma creo que pasé ese nivel de las religiones y lo veo más como un hecho cultural y organizativo de cada sociedad que como una creencia ciega lleva a la gente a pensar que lo que dicen esos textos, fundamentalistamente hablando, es irrefutable. Resulta ser que esos textos son básicamente la historia con las leyes. Lo mismo que es una constitución con las leyes y la historia de la geografía de cada país. Simplemente, eso es lo mismo. Yo sencillamente entonces no veo a Dios como todo el mundo, lo veo distinto. Son cosas mías, ¿no? Tengo mi derecho. Para mí, Dios es todo aquello inexplicable que no tiene, como, como mucha gente, filósofos incluso, que han tratado de negar a Dios y terminan, Descartes fue uno, que terminan justificando a Dios. ¿Por qué? Porque llega un momento que no hay respuestas para las preguntas. ¿Ves? Yo lo explicaba de que el ser humano, los ateos dicen que el ser humano es energía y que cuando se muere se acaba todo. Sí, ok, eso está muy bien. Somos energía y cuando nos morimos se acaba todo. ¿Y cómo es que nosotros pensamos, razonamos, hacemos todas las cosas? Esa parte ninguno me la ha podido explicar. Porque si somos energía, la energía es algo, eh, digámoslo así, no vivo. Es algo que se mueve. Ok, somos energía. Pero además de la energía, tenemos algo adicional que nos hace pensar, nos hace sentir, nos hace vivir. ¿Sí? De ahí el sentido de conservación. Eh, Eso no lo enseñan las religiones, ese punto de vista. Y entonces te dicen que hay un infierno y esas cosas, para que la gente viva con el miedo. Crea el miedo y después le crea las condiciones de vida. De allí vienen justamente la época medieval, donde los castillos y esto le creaban al medio de la población y lo que hacían era, entre los mismos familiares, primos que eran condes, duques, marqueses, eran familia todos, se casaban entre ellos, jamás con la plebe, y entonces creaban aquel punto de que uno invadía al otro y el otro invadía al otro para quitarse los castillos o la realeza o ser el rey, y le creaban ese miedo a la población. Entonces, para que la población se defendiera, tenía que aceptar subordinarse ante esa gente de los castillos. Eso es capitalismo. Lo que pasa es que la gente no lo ha visto. Entonces, hablan del capitalismo que comienza en 1492, cuando la colonización europea hacia América, hacia la Yayala, pero resulta que el capitalismo es milenario. Viene desde las religiones. Justamente las religiones se crean para mantener el capitalismo. Y es una de las cosas que hay que erradicar. No las religiones como tal, sino la manera en que éstas se utilizan. Por caso de los evangélicos con los dichosos diezmos, ¿okay? Donde vemos cómo están controlando gobiernos, están tumbando, derrocando gobiernos y están controlando gobiernos, presidentes, Bolsonaro, Yanine Áñez, el de Honduras, este loco, que entonces el tipo es religioso, pero entonces está metido en el narcotráfico. El de Brasil es religioso, pero entonces es racista. ¿Eh? Igual que la Yanine Áñez, que se niega a sí misma su sangre indígena. ¿Eh? Es como el idiota ese que tenía una cara de indio que no la brincaba nada, creo que era peruano, y entonces estaba orgulloso de su sangre alemana que corría por sus venas. No tenía ni una pinquita así de sangre alemana, no se le veía nada. Pero él, con su mentalidad que le han creado, eso es formado, por eso hablo del cambio necesario en la educación, le crearon ese complejo de inferioridad para que sea subordinado, servil y esclavo, asumido. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces,
Para mí, como dije, Dios es todo aquello inexplicable, eh, pero no como lo enseñan entonces las religiones sobre el cielo, la tierra y todo esto, sobre que si yo me muero, me inmolo, voy a ir al cielo, eso es mentira. El que se murió, se convierte en otra cosa porque la energía tiene que transformar, la energía no se acaba nunca, no se destruye, pero se transforma en otra cosa. De ahí viene la creencia de la inmortalidad o de la resurrección y todas esas cosas. Resulta ser que no, que la energía se transforma en otra cosa. Eso es como el árbol cuando uno lo quema se convierte en ceniza, pero antes de convertirse en ceniza se convierte en fuego, se convierte en calor, se convierte en dióxido de carbono, etcétera, 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 y esa energía va cambiando a otras cosas. Lo mismo pasa con el ser humano. Ese es mi punto de vista. Ojo. Eh, por eso me menciono regularmente una de las más fuertes de las tres religiones monoteístas, que es el catolicismo, ¿ok? Donde el albedrío, que da libertades, como no lo hacen otras religiones, eh, pero que al final siempre plantea eh, la idea de la dominación al otro. Y ahí viene el esclavismo. ¿Ves? Y eso empieza por la sumisión ante ese Dios. Yo creo en Dios, mas no me someto ante Él. Porque si yo no existiese, Dios tampoco existiría. Hay gente que dice que sí, yo digo que no. Sencillamente. Porque los animales no creen en Dios. Las plantas no creen en Dios. O si los creen, ¿alguien ha hablado con alguno de ellos para que se lo explique? No. Ese es el detalle. Entonces, es como dicen, pienso, luego existo. ¿Ya? Ahí es donde está el punto, el razonamiento. Eh, la trampa coyuntural que hay entre las religiones es que es un hecho así tan sencillo como el cuento de Adán y Eva, donde el Papa dice, hace poco, el Papa Francisco, dice que eso es una metáfora. Claro, Dios escribe metáforas en la Biblia. Si el mismo Papa está negando que eso sea una verdad literal, por lo menos decirlo de alguna manera, para estos fundamentalistas que se toman los textos, como dije, expliqué con los marxistas que se leen el Capital de Marx como una Biblia, o los capitalistas que se leen el libro de La riqueza de los países de Adam Smith como si fuese una Biblia. Resulta que no son. Ni las Biblias son Biblias, o el Corán Corán, o las, estos textos filosóficos son textos fundamentales, irrevocables. Todos son parte de la ciencia, bien sea historia, bien sea sociología, filosofía. Así lo veo yo. Muchos, bueno, me estarán ahorita criticando, ya ni siquiera he terminado de explicar cómo es mi punto de vista y ya me estarán criticando, ya e incluso muchos habrán, de los que me ven, que son este tipo de religiosos extremos, ya habrán hasta apagado o cortado el video. Me pasa bastante que comienzo a explicar mi punto de vista, pero entonces esa gente que se cree dueño de Dios, porque no es que Dios sea su jefe, su dueño, no, ellos se creen dueños de Dios porque su Dios es el único y ya, listo. Ellos no ven que Dios pudo haber dicho, bueno, yo creo cuatro religiones distintas. Ah, no, ellos saben más que Dios, ¿ves? Ese es el punto. Entonces, Dios no escribe metáforas. Era como el cuento de Einstein, ese cuento de que Dios estaba ausente, entonces salió el que hacía películas en Estados Unidos, el de los lentes, que también era filósofo y él aplicaba la filosofía en sus películas. Y decía, no, Dios no está ausente, Dios lo que juega es la escondida. Sencillamente porque usted ve todas las cosas que hay en el mundo y eso van en función de las religiones. De ahí se basa todo. Luego de las religiones, como una mejor forma social, nacen las constituciones.
Son acuerdos sociales, donde un grupo de personas acuerda vivir de una u otra manera. Como las religiones son universales, las constituciones son locales, entonces dentro de las constituciones se incluyen las religiones, bien sean los países donde tienen sistemas religiosos, como los países islámicos, ¿ok? O los países que dicen que no tienen sistema religioso, pero son los católicos, evangélicos, protestantes, o los que son como nosotros en Venezuela, que somos laicos y donde ahí convergemos todas las religiones en santa paz. ¿Ves? Y no permitimos que nadie se salga de esa paz. Porque la premisa no es la religión, sino la paz. Ahí es donde está la diferencia. Pero entonces hay gente que no cree en esa paz porque tiene que imponer su religión. Y usted los ve que despotrican, insultan, hacen. Señores, su Dios es el mismo mío. Usted cree en una religión, yo creo en otra. En mi caso yo no creo en ninguna religión. Las veo todas como textos históricos, por eso digo que la Biblia es el mejor libro de aprendizaje, el libro de la sabiduría, porque aparecen muchas cosas muy buenas. Ahora, yo las tomo como dice el Papa, como metáforas. ¿Ves? Ellos hacen alegoría a ciertas cosas como para que la gente se haga la idea de qué es lo que pasaría. Como lo que hablé hace poco en lo que dice la Biblia sobre la corrupción, donde hablaba de que los comerciantes, imagínense, 800 años antes de Cristo, los comerciantes ya decían que cuando vendría la época de cosecha para ellos abrir los graneros y poder cobrar más, desnivelar la balanza. No es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Es lo mismo. Entonces, el capitalismo viene desde esa época, 800 años antes de Cristo, serían 3000 años, prácticamente. Yo lo veo que viene desde hace 5000, promedio. Cuando comienzan a nacer las religiones monoteístas, que en ese caso fue el judaísmo. O, sí, el judaísmo fue una de las primeras. Pero el judaísmo nace a la par del capital. Y siempre lo ha utilizado. Utiliza todos los imperios que han existido, los han utilizado las religiones. Todos. ¿Ok? Todos los imperios los han utilizado las religiones, incluyendo los imperios chinos. Porque el emperador es un dios. Véanlo así. Los emperadores son dioses. El imperio japonés también. Todos han utilizado dioses. En ese aspecto, la parte monoteísta. Entonces, los chinos tenían su dios monoteísta, que era el emperador. ¿Ven? Vendría a ser lo que vendría a ser un Jesús, un... eh, ¿cómo se llama? Tengo un lapsus mente, el del Islam. Y vendrían a ser ese tipo de mesías, ¿no? Profetas y esas cosas. Viene a ser lo que era el faraón también, que era el enviado de Dios, era como un Jesucristo. Entonces, ahí es donde yo veo las coincidencias que hay entre Egipto, Indonesia y la Yala con las pirámides. Hay otras coincidencias muy particulares donde, en los emblemas de lo que usaban los dioses egipcios, que de ahí nace la cruz. Vean que los dioses egipcios tienen una cuestión que tiene un circulito arriba, que es como un palo, y es una cruz con un círculo arriba. Eso es lo que usan ellos. Ese terminó convirtiéndose en la cruz del cristianismo. De allí viene. Y esa misma religión, que era politeísta en aquella época, de los egipcios, tenían su virgen. Y hay textos comparativos, hay más de una evidencia de eso, y de allí viene la Virgen María. ¿Ven? Que a los católicos les hacen creer que es la madre de Dios, a que todo el cuento. Está muy bien, si ustedes tienen derecho a creer lo que quieran, pero entonces salieron los luteranos, que vienen de los católicos, a decir que lo de la Virgen María eso es un absurdo. Simple. No podía ser virgen, pato y guachara. Entonces, los ateos, por su parte, plantean que las religiones son el opio de los pueblos, como lo dijo Marx, porque los adormece y produce sumisión ante el dominio y la opresión, ya que según sus textos, Dios dijo que el reino de los cielos es de los desposeídos, y lo dicen todas las religiones, ojo.
Pero luego vemos a los representantes de ese Dios llenos de comodidades, lujos y prebendas. Vemos a los islamistas con túnicas de oro, vemos a los papas, a los curas, con anillos de oro, con bastones de oro y esas cosas. Entonces ahí usted dice, si Dios es el de los pobres, ¿por qué ellos no son los más pobres? Una cuestión elemental. Ah, no. Haced lo que yo os digo, más no lo que yo hago. Esa es la premisa. Eh, como digo, ¿no les parece esto una gran incongruencia? Algo que no cuadra ahí. ¿Ves? Entonces, mis estudios con el tiempo me han demostrado, por allí tengo un texto esto es una parte de las Biblias, tengo Biblias de todos los tipos, tamaños y colores, por allí lo tengo, que es como este grueso, es una Biblia. Tengo la Biblia luterana, tengo el Corán, tengo la Biblia Abya-Yala, ojo, de los Yanomami, escrita en Yanomami. Eh, Tengo otros textos así sagrados, entre comillas, y todos dicen lo mismo. De una u otra manera. Con palabras más, palabras menos, cuando tú resumes todo, dicen lo mismo. Entonces es un absurdo tratar de imponer religiones sobre otras personas. Y eso es lo que están haciendo ahorita en Brasil. Seguimos en la época de la colonia donde están todavía evangelizando a los indígenas que no tienen contacto humano. Los están colonizando. Y de ahí van directo comiéndose la naturaleza, destruyendo el medio ambiente, destruyendo la Amazonía. ¿Para qué? Para sembrar ganado, explotarles las riquezas de minerales, deforestar, sacar madera, dinero, capitalismo. Entonces, va la religión de la mano con la deforestación, la minería, la ganadería y la muerte de los indígenas. Pequeño detalle, el exterminio. Ese es el punto. Por eso es que mi punto de vista es distinto al de los demás. El fanático religioso no lo ve así. Él cree que está haciendo el trabajo de Dios. No, no está haciendo el trabajo de Dios. Si los indígenas tienen allí 15.000 años, la religión cristiana se creó hace 2000, los judíos hace 4000, 3000, 4000, 3500, 4000 años. ¿Okay? Cuando la época de Gedeón que pusieron casualmente en la invasión a Venezuela, la operación Gedeón, esa de los barquitos que se fueron para La Guaira, de los tipos que agarraron donde habían dos gringos, ¿por qué le pusieron operación Gedeón? Religioso. Creo que lo dijo Jorge Rodríguez, que había un fanatismo en algunos de ellos ahí religiosos, donde se arrodillaban en el piso y todo. Fundamentalismo religioso. Y eso es lo que utilizan para la dominación de los pueblos. Entonces, mis estudios sobre estos libros, mi madre es teóloga, tengo muchos amigos que son curas de buenos niveles, incluyendo arzobispos, eh, tengo amigos de otras religiones, también en otros niveles, y entendí que estos son simplemente unas leyes que rigen cada sociedad de acuerdo a sus necesidades sociales, geográficas, creencias, idiosincrasias y costumbres propias, además de los intereses de los que la dominan. Por eso me es sencillo llevármela bien con cualquiera de ellos, porque conozco sus reglas elementales, como el caso de los 10 mandamientos de los católicos cristianos, eh, que veo que generalmente no las cumple ninguno. Mientras yo sí las cumplo, ellos no las cumplen. Como dijo Gandhi, me gusta el Cristo de ustedes, lo que no me gustan son los cristianos. No se parecen en nada al Cristo de ustedes. Gandhi era para los cristianos católicos o los evangélicos un impío, un hereje. Gandhi era de otra religión, sencilla y llanamente, y era un sabio. Perdón. Entonces, fíjense que yo, en mi caso particular, yo soy más abyayalense, más de esa cultura milenaria, creo en la naturaleza, en el hombre, en la energía, en la luz, la oscuridad. Todas estas cosas se necesitan entre sí, la luz necesita de la oscuridad y la oscuridad de la luz.
y entre ellas se encuentran: creo en el infinito, en la inmortalidad como transformación energética, ya lo expliqué. Claro, estos comentarios suelen traer susceptibilidades entre estos prejuiciosos que tienen estas creencias demasiado arraigadas, porque las religiones se basan en una cosa, todas. Las religiones, ojo, no la creencia en Dios. Las religiones en sí se basan en la ignorancia de los pueblos. Esta ignorancia es inoculada desde el nacimiento. Por eso digo que en la educación laica de nuestro país se debe sacar la religión de las escuelas. No pueden haber escuelas católicas, escuelas... aquí hay una adventista. Eso no puede existir. Las escuelas tienen que ser neutras en la parte religiosa, y cada religión que tenga una escuela que sus familiares, después que dan las clases rutinarias, lleven a sus alumnos. Y eso es otra cosa. Eso sí no lo podemos prohibir. Aunque desde mi punto de vista me parece que adoctrinar sobre religiones a muy corta edad no es conveniente. Como decía, creo que fue un filósofo, un pensador por lo menos, que él decía que cuando a él lo bautizaron, a él no le preguntaron, pues. Sencillamente. Y ya cuando en la comunión tú ves que la mayoría de los muchachos van casi obligados. Porque todo es obligado. Es impuesto. Entonces, entiendo las creencias de la gente, defiendo sus creencias, ¿ok? De quien sea, de los unos o de los otros, porque ellos tienen el derecho a creer, pero no permito que entonces vociferen y ataquen a las personas que no creemos en lo que ellos dicen, aun cuando yo creo en lo que ellos dicen, pero no como ellos lo dicen. Ellos lo toman de manera literal. Yo lo tomo como metáfora, como dijo el Papa Francisco, el Papa católico. Creo que lo dijo también el llamado Papa Negro, que es el ortodoxo, que es de los que están en Rusia, por esos lados. Lo dicen también los chinos, los budistas. ¿eh? Como dije, bueno, no veo las religiones desde ese punto de vista, cada quien con lo suyo. Mi madre es muy católica, mi padre era luterano, como dije, mis amigos son de variadas religiones. Mi madre es teóloga, ojo. Presidió varias cofradías, asociaciones, fundaciones de la Iglesia Católica. Mi padre era evangélico luterano y científico. Imagínense. Tengo un tío que es pastor alemán, como dicen. En Alemania es pastor evangélico. Creo que ya pasó al retiro, ya está bastante mayor, igual que mi papá, que tenía ya más de 70 y pico, 80 años, y se retiró de la medicina. Entonces, leí el Viejo Testamento, que usa el judaísmo. Véase que la religión cristiana se basa en el judaísmo. ¿Ok? Los musulmanes nacen en el año 600, naciendo del mismo judaísmo, pero en contrariedad al judaísmo. Las tres religiones monoteístas nacen de lo mismo. Creo que son 5 textos sagrados de la Torá. De ahí nacen las tres religiones monoteístas. Simplemente que Mahoma, ahora sí me acordé porque estoy hablando del tema justamente, Mahoma hizo un análisis correcto en función de su propia sociedad, y lo hizo. ¿Ve? Es lo que diferencia. Entonces, hay otra cosa. Si ustedes comparan la Biblia católica con la Biblia evangélica, la que tienen ahí todos estos evangélicos que están acá, que yo fui uno de los promotores de eso, de la creación de la Universidad Teológica para los Evangélicos, que es una manera de controlar. O sea, yo no creé la universidad, eso fue idea de Nicolás Maduro o de sus asesores,
Recuerden, ningún presidente gobierna solo, nadie gobierna solo, ni presidentes, ni gobernadores, nadie gobierna solo. Ellos tienen un grupo de asesores que los ayuda. Crearon esta universidad, pero la idea original, yo era parte de que había que controlar estas religiones, cómo se hace con los musulmanes, cómo se hace con la Iglesia Católica. Ellos tienen como una escuela teológica donde cuando la gente se gradúa queda registrada, nombre, apellido, fulano de tal, estudió y se graduó. Entonces usted puede ejercer como cura, usted puede ejercer como pastor musulmán, no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo. Los evangélicos no tienen eso. Aquí cualquier loco te monta una iglesia a costillas del diezmo que le quita a la gente. Lo que tiene que ser es un buen orador. De hecho, por eso es que se están metiendo a la política, porque ya se han dado cuenta que pueden controlar, porque son muy buenos oradores, como lo fue Chávez, pueden controlar masas y entonces se meten a la política. ¿Eh? Entonces, cualquiera ahorita hace una iglesia, pero entonces eso no tiene control. Entonces, en cada dos esquinas hay una iglesia evangélica. Eso tiene que tener un control. Si usted no tiene el título de teología, usted no puede tener una iglesia evangélica. Ciérrela. Hágase un restaurante, un centro comercial, una fábrica de cuatros. Pero usted no puede tener, sin ser teólogo, una iglesia evangélica. No puede ser. Entonces, he leído parte del Corán, del Tipitaka, del budismo, del Bhagavad, el Bhagavad Gita, se llama, de los Hare Krishna, vivido con creyentes de todos esos tipos de religiones. Me crié con indígenas piaroas, con Yanomami, ¿ok? Y desde esa parte aprendí que los más claros y conscientes sobre la vida, sobre la verdad de la vida, son los Abyayala, los indígenas. No los religiosos euroasiáticos que vinieron para acá. ¿Eh? Por eso veo que en cierta forma los orishás y todos estos que adoptaron creencias de la religión católica y las mezclaron con las originarias de África, están en su derecho, pero perdieron su originalidad, su razón, su nombre, su historia, su ser propio. ¿Ves? Porque en el momento en que tú te mestizas ideológicamente, no estoy hablando de la sangre, porque aquí todo el mundo es mestizo, la mayoría. Como yo expliqué, yo tengo de todo. Mi madre siempre decía que a nosotros lo que nos faltaba era chino, y mi primera esposa fue china, y mi hija mayor tiene de chino. Esa sí, esa tiene todo. No hay tipo de sangre que no lo tenga. Entonces, eh, estas religiones monoteístas suelen llamar a los que creen en otras religiones como brujos. Llaman a los actos de los indígenas, por ejemplo, brujería. Pero es porque ellos lo ven desde el punto de vista eurocéntrico. No es cuando tú lo ves desde el punto de vista inverso, de la Yala hacia afuera, no desde hacia afuera a la Yala, que es lo que se acostumbra a hacer, te das cuenta que es inverso. ¿Ves? Todos creen que los indígenas, por ejemplo, son politeístas, porque ellos creen en el dios sol, en el dios luna, en la tierra, en la Pachamama, pero es porque lo estamos viendo desde el punto de vista euroasiático. Cuando tú te das cuenta, ellos no ven a esos como dioses, porque para ellos también el ser humano es un dios. Entonces ellos ven que todos somos hermanos. Realmente entonces, ¿qué están siendo? Monoteístas. ¿Por qué? Porque lo que ellos creen que es Dios es la vida, es lo que yo estoy explicando, la energía. Esa energía que tiene conciencia, eso es Dios. Para los indígenas, 15.000 años. Estamos hablando de 13.000 años antes de Cristo.
Y entonces vienen otras religiones a despotricar de esta religión que han vivido en armonía con sus hermanos, su hermana tierra o su madre tierra, sus hermanos sol y todo lo demás, han vivido en armonía por ese tiempo. Y nosotros lo estamos destruyendo en poquito. En 2000 años hemos destruido toda vaina. ¿O es que ustedes creen que el Sahara tenía ese tamaño hace 500 años? Cada día está más grande. Cada día deforestamos más, cada día hay más zonas desérticas, cada día hay más hambruna y más población. Porque de paso hay religiones que incitan a la paridera. Así de sencillo. Como dije entonces, bueno, mi visión es un poco más amplia. También en la historia la veo como una parte de la ciencia y para mí esos textos sagrados son experiencias que están allí expuestas, ya lo expliqué. Lamentablemente son utilizados por las oligarquías que vienen siendo las mismas de siempre. Véanse que los 9 ricos más grandes del mundo, que tienen el dinero del 85% de la población mundial, o sea, el 85% de la población del mundo, creo que son 6 mil millones de personas, lo tienen 9 personas. El mismo cantidad de dinero. Eso cuenta casa, ropa, todo, cuenta todo. Todo el dinero que tienen 6 mil millones de personas lo tienen 9. Y esa gente viene de hace 3000 años, cuando la toma de Sion, de ahí nace el sionismo. ¿Ven? Entonces, hay otros que ven la metafísica, por ejemplo. La metafísica es una especie de mezcla entre la ciencia que se basa en el estudio del comportamiento humano. ¿Ya? Y eso incluye, por supuesto, ya la religión, porque parte del comportamiento humano está la religión. La idea es darle entonces paz a la gente, como cuando tú le dices a la gente que va a ir para el cielo, que descanse en paz. Mismo sistema. Viene con el complemento del Feng Shui chino, vean que todavía se está mezclando, que es un conocimiento milenario igual, más milenario también que el catolicismo, que el judaísmo o que el islamismo. Recuerden que la historia nuestra es eurocéntrica. Ellos eliminaron la historia asiática, la historia africana, la historia del Medio Oriente y la historia del Abya Yala. La volaron. Ellos comienzan con Egipto, Grecia y Europa. Los arios. Lo que llaman arios. La idea es crear conciencia, crear conocimiento, vista parte de lo que yo utilizo aplicándolo mezclado con todo lo demás mencionado, con lo leído en otras ramas como la poesía, los cuentos, las novelas, la historia, la filosofía, lo estudiado, investigado, con la experiencia de muchos años también, y lectura. Pero más utilizo las vivencias y el aprendizaje porque el que solo lee y repite no está haciendo el trabajo. Y ese es el problema de las religiones, solo leen y repiten lo que dicen los textos, porque no se pueden discutir, no se pueden refutar. En mi caso, yo refuto todo, menos a Dios. Ese es el detalle. Fíjense que yo hace poco escribí y hice un video de mis diferencias con Dietrich, el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es eurocéntrico igual, mismo problema. Porque yo refuto todo, yo soy socialista, y socialista del siglo XXI, pero no de ese siglo, de ese socialismo del siglo XXI. ¿Ven? Es como los socialistas utópicos y los socialistas científicos. Ahora nace el socialismo del siglo XXI, que tiene otras variables. El de Dietrich es el que utiliza Piketty, el francés, que es el boom ahorita
en la parte de la izquierda europea, que escribió El capitalismo del siglo XXI, que es como una continuidad del capitalismo de Marx. Léanlo, es importante leerlo, para saber cómo piensan ellos y para nosotros tomar premisas de allí. Es importante todo esto. Entonces, repito siempre por eso, el conocimiento libera. Chávez habló y pidió mucho al pueblo la lectura. Dedicó miles de horas a la enseñanza de su propio conocimiento, cosa que yo estoy haciendo. Compartir el conocimiento, porque de nada sirve el conocimiento si no se comparte. Chávez creó incluso dentro de su partido, de su cuestión, la escuela de cuadros y terminó él asumiéndolo porque no tenía cuadros políticos en el PSUV para eso. Entonces, ahorita ahí la escuela de cuadros sigue funcionando, tiene buenos cuadros políticos que están explicando, pero son muy aburridos. Entonces, no hay quien los oiga. Entonces, usted entra a un video de esos en YouTube y tiene 200 vistas, 100 vistas, 40 vistas, 30 vistas. Y tienen 2 años, 3 años colgados. ¿Eh? Porque es que son muy aburridos. Porque tenemos la metodología eurocentrista. Hay que hacerlo más didáctico. ¿Ves? La educación hay que hacerla más didáctica. Claro, estamos hablando de filosofía. Una escuela de cuadros tiene que ser aprendizaje de filosofía, básicamente. Porque toda ideología es una filosofía. Y ahí es donde está el punto. Entonces, son cosas que hay que cambiar en la educación. Que llega un momento donde tú le digas a una persona las cosas que se dicen hoy o la manera que se la dicen en la escuela de cuadros y la persona no se aburra. Porque lo que va a tener es la sed de aprender, como lo hago yo, que tengo sed de aprender. Muchas cosas que la gente se aburre, se duerme, se cansa. Yo no. A mí me dicen, tú no te aburres, tú no te sientes aburrido, ¿no? No, nunca. Siempre tengo algo en la mente. Yo puedo estar solo abajo de una mata, en un cuarto, como usted quiere, y mi cabeza está maquinando. Imposible que yo me aburra. ¿Ve? Entonces, a la gente se le educa para hacer mano de obra, no para pensar. Entonces, cuando lo pones a pensar, se aburre, porque está acostumbrado a utilizar la mano. Ahí es donde está la diferencia de la sociedad. Y eso es lo que insisto que hay que cambiar. Eh, muchos amigos míos me han dicho que se han dado cuenta que veo muchas cosas que están ahí, pero que nadie las ve, y es justamente por eso. Eh, Veo respuestas de problemas que están aquí en la punta de la nariz y nadie los ve. Y las he dado, como las propuestas de los cambios educativos. Aquí descubrí incluso un mosaico en una pared que lo habían frisado, que es una abadía en España y lo hicieron aquí en ladrillos, bien bonito. Y entonces cuando lo fueron a quitar, le dije al cura para que lo quitara y le cayeron a martillazos y rompieron y dañaron la broma. Ahora hay que ver cómo se repara eso. Ya yo sé cómo repararlo, pero entonces nadie lo acepta. Al lado de eso está la catedral de mi ciudad, de Calabozo. Yo estoy dando la visión de cómo es esa catedral, que es una belleza, es mucho más bonita que la de Ortiz, porque es una mezcla entre esas cuestiones de ladrillo y tierra pisada, que viene siendo pared lisa, y otras cuestiones con adorno, pero nadie me quiere creer, nadie quiere hacer el trabajo. ¿Cómo hacemos? El cura que estaba allí, cuando yo hice el planteamiento, se lo hice incluso al arzobispo, el cura me dijo, sí, está muy bien, está todo muy bonito, le llevé hasta una muestra de cómo era, hecha en dibujo. Estoy buscando a ver a alguien que me lo haga en computadora porque no estoy muy actualizado en la parte de diseño gráfico, tengo bastante tiempo que no trabajo en eso a nivel avanzado, porque eso es la parte ya de arquitectura, para que algún arquitecto amigo mío me haga un bosquejo de la fachada tridimensional para que lo vean cómo se vería. De la fachada y de adentro. Es una belleza. Y es una iglesia católica. Ahora, yo la veo como un museo, como algo digno de ver. Y eso también tiene sus beneficios económicos porque crea turismo. Pero entonces la gente no tiene esa mentalidad. Aquí las iglesias están todo el tiempo vacías, nadie las viene a visitar.
antiguamente venía mucha gente, turistas y eso, vinieron unos austríacos como que fueron, hicieron midieron aquí, el casco histórico es de 27 hectáreas y tal, se ha perdido todo. De cuando ellos vinieron para acá, habrán unas 500 casas menos coloniales, cuando mínimo. Entonces, bueno, eh, la belleza, tanto en la arquitectura como en el ser humano, es mucho más de lo que uno ve. El amor no se siente, el amor no se ve, pero se siente. La belleza no se ve, pero para algunos unas cosas son bellas y para otros no. Como decía un amigo mío, no es mujer fea, lo que ella es mal vestida. No, es que no hay personas feas, porque todos tienen su par. Yo he visto mujeres muy bellas con hombres horribles, he visto hombres con físico y mujeres muy feas. Cada quien tiene el suyo. Entonces, la belleza es relativa, pero hay una cosa que no se relativiza en la belleza, en la parte interior. Dentro de eso está la alegría en medio de la tristeza, la luz en medio de la oscuridad, el vaso de agua que para muchos está medio vacío, para mí está siempre medio lleno. Mientras uno se ahoga en ese vaso, yo me lo bebo. Simple. Entonces, bueno, como dije, el conocimiento no sirve si no se comparte. Chávez hizo su trabajo, yo estoy haciendo el mío como cuadro político, como cuadro social, como ciudadano interesado y preocupado por las mejoras de mi sociedad, ¿ya? Escribiendo mis análisis, mis cuestiones. Recuerden, la fe mueve montañas, pero hay que moverla piedra por piedra, así como movieron al Potosí, con mucha fe en La Plata, en el capitalismo, movieron toda la montaña, ya no queda nada, eso es un terraplén. Siempre he dicho que no se debe mezclar la política con la religión, por eso no estoy de acuerdo con los partidos religiosos, como pasó en las elecciones pasadas presidenciales, donde hubo un candidato exclusivamente religioso. No me parece. Porque las religiones tienden a querer pisotear al otro. Lo mismo que pasa con los comunistas y los capitalistas. El capitalismo quiere destruir el socialismo y el comunismo quiere destruir el capitalismo. Lo mismo pasa con las religiones. Una religión, si se pone un presidente evangélico, entonces va a querer pisotear a los musulmanes, a los yoruba, a los indígenas de Ayala. Entonces, no debe haber un presidente que tenga creencias religiosas de ese tipo. De hecho, para mí debería haber una exigencia donde dice que el presidente debe ser laico. Laico me refiero en el aspecto de que cualquier religión, no laico católico o laico, porque esa es otra trampa que tienen por ahí. Hablan de los laicos, pero los laicos son católicos. Entonces aquí tienen una cuestión de los laicos, un católico. Laico católico. Contraproducente. Pero bueno. La idea es que nos demos paz y bueno. En el próximo video voy a hablar del ciclo de dominación histórico. Ahí voy a hablar sobre la parte de la historia, sobre la parte de las religiones, cómo nos han ido inculcando, inoculando para que verdaderamente entiendan. Entonces, bueno, este video ya se hizo un poco largo y lo voy a parar acá.